Aterricé en Cluj-Napoca con esa sensación de rutina, y, sin embargo, algo en el ambiente parecía distinto desde que cruzamos la frontera de nubes sobre Hungría, como si el cielo mismo se hubiera teñido con una densidad que no pertenecía al verano, sino a otro tiempo, más antiguo y oculto. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Me esperaba un trabajo sencillo, o al menos eso decía el contrato: revisar y digitalizar un antiguo mapa topográfico de una zona forestal clausurada por riesgo de derrumbes, tomar lecturas con el escáner láser, comprobar que las capas del terreno seguían sin desplazarse y enviar el informe desde la base local antes del viernes por la mañana, sin necesidad de pernoctar más de 2 noches sobre campo. El guía local, un hombre enjuto de rostro anguloso y manos curtidas, se presentó como Teodor, sin apellido, sin sonrisa, con un acento que arrastraba la R. Me condujo en un vehículo viejo, lleno de polvo y con las ventanillas selladas por cinta adhesiva, a través de una carretera que se retorcía entre colinas cubiertas de abetos demasiado altos y demasiado quietos, como si el viento no se atreviera a rozarlos. No hablamos casi nada durante las primeras 2 horas de trayecto, salvo por los comentarios sobre los puntos de parada, hasta que, a medio camino entre 2 pueblos abandonados, mientras el sol desaparecía tras un muro de nubes bajas que teñían de gris todo lo que tocaban, él rompió el mutismo con una frase extrañamente casual. «Dicen que aquí debajo hay un monstruo que vive eternamente», dijo mientras giraba el volante, como si fuera un comentario sobre el clima. «Uno de esos que se arrastran con la piel pegada al hueso y las cabezas rotas como ramas podridas. Aquí lo llaman Balaur, aunque ya nadie quiere hablar de eso en voz alta». No respondí de inmediato, no porque creyera sus palabras, sino porque me resultó más inquietante la tranquilidad con la que las pronunció, como si no fueran una advertencia ni broma, sino una constatación. El ingeniero que nos acompañaba, un joven de nombre Miai, se limitó a levantar la vista de su cuaderno y a mirarme con resignación, como quien ha escuchado la misma historia demasiadas veces y ha decidido que es mejor no contradecirla por respeto a los que sí creen. Llegamos a última hora de la tarde al campamento base, una construcción de madera húmeda, a medio camino entre un cobertizo y un refugio alpino, con generador portátil, conexión satelital intermitente y una radio de banda corta que apenas lograba transmitir con claridad, debido, según me dijeron, a la composición metálica del subsuelo y a los múltiples derrumbes registrados en décadas anteriores. El aire allí era espeso, cargado de humedad, con un aroma terroso. A la mañana siguiente, descendimos por una pista forestal casi devorada por la maleza, siguiendo un antiguo trazado que nos conduciría hasta la entrada de una galería secundaria, olvidada incluso en los registros oficiales, cuyo acceso había sido supuestamente sellado por orden del gobierno tras un derrumbe parcial en 1984. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Miai forzó el candado y retiró con esfuerzo los barrotes oxidados, dejando al descubierto una compuerta doble que, aunque cubierta de moho y telarañas, aún conservaba un mecanismo de apertura manual, un sistema de doble rueda que requería girar ambas manivelas a la vez. Lo que nos recibió al otro lado no fue oscuridad total, como cabría esperar, sino una extraña neblina interna, un vapor cálido que emergía del interior de los túneles con una cadencia casi orgánica. Encendimos las linternas frontales, revisamos los escáneres portátiles y comenzamos el descenso con paso firme, despacio, intentando ignorar el eco deformado de nuestras propias pisadas, que rebotaban en ángulos imposibles y regresaban con un retardo mínimo. A los 30 minutos de caminata, ya en el primer nivel intermedio, descubrimos que los sensores de calor marcaban anomalías térmicas constantes, pequeñas bolsas de calor diseminadas por zonas sin presencia eléctrica, sin maquinaria activa, sin contacto solar alguno, algo que no tenía sentido en una mina sellada durante décadas, sin generadores ni vida activa. El guía, con el rostro más pálido de lo normal, se detuvo junto a una de las paredes donde el escáner mostraba una fuente caliente, y apoyó la mano con suavidad sobre la roca. No dijo nada, solo negó lentamente con la cabeza y murmuró algo en rumano que no entendí, pero cuyo tono bastaba para inquietar. Fue en ese instante, en medio de un pasillo estrecho bordeado por soportes corroídos y con el aire viciado hasta el punto de doler al respirarlo, cuando el suelo vibró con un temblor bajo pero constante, no como un seísmo natural, sino como el rugido lejano de una maquinaria monstruosa bajo nuestros pies. Las paredes se estremecieron, dejando caer polvo seco y pequeñas piedras, mientras el aire se volvió más denso,
más agrio. La radio, que hasta ese momento se mantenía en contacto con la superficie, emitió un zumbido sordo seguido de un chasquido breve y se apagó con un suspiro metálico. El ingeniero golpeó el transmisor varias veces sin obtener respuesta, mientras Theodore retrocedía lentamente con los ojos fijos en la oscuridad que se abría más allá de la siguiente curva, como si hubiera reconocido algo en el temblor, no un peligro, sino un patrón, una presencia familiar y enterrada. Miai, intentando estabilizar el mapa con el dron topográfico portátil, se desvió hacia un túnel estrecho, medio caído, con una de las paredes derruida por la humedad y otra sostenida por vigas torcidas cubiertas de musgo fosilizado, y allí, activó el escáner de profundidad que, tras un parpadeo anómalo, señaló una bifurcación no registrada, una galería secundaria que no aparecía ni en los planos más antiguos ni en los informes de los años 80. Y entramos, el umbral cedió con una resistencia extraña, como si la roca misma no quisiera desprenderse, pero al fin, tras un crujido sordo y la caída lenta de una nube de polvo fino que olía a ceniza y moho, conseguimos forzar la entrada, deslizándonos por una grieta de apenas 1,5 metros de alto, agachados, empujamos las mochilas por delante y los faros frontales proyectando haces de luz que parecían no querer avanzar, como si la oscuridad aquí fuera más densa, más espesa. Avanzamos en fila, primero el guía, luego el ingeniero, y yo al final, con la respiración agitada por la concentración de gases y por la sensación de que algo bajo nuestros pies se movía muy lentamente. Fue en ese pasillo, estrecho y con tramos obstruidos por raíces fosilizadas que colgaban desde el techo, donde Theodore desapareció, sin gritar, solo un quejido bajo, apagado de forma brusca, y el eco de su linterna al golpear la roca, seguido por un silencio absoluto, como si la misma cueva hubiera tragado el sonido junto a su cuerpo. Corrimos hacia donde debía estar y lo encontramos apenas un minuto después, o eso creímos, porque lo que vimos ya no era exactamente él, sino algo que había sido reducido a un conjunto de huesos ennegrecidos aún conectados por trozos de músculo cocido, con la piel del torso adherida a la piedra como si hubiera sido fundida contra la pared por una presión térmica brutal y localizada, y sus piernas, o lo que quedaba de ellas, aún temblaban ligeramente como si los nervios siguieran vivos. Ninguno de los dos logró articular palabra, y aunque él se acercó con intención de comprobar el pulso, no llegó a tocarlo, porque en ese momento ocurrió el segundo fenómeno, más sutil pero infinitamente más inquietante, la vibración. No una vibración sísmica ni el retumbar de maquinaria industrial, no, esto era más íntimo, más exacto. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Era como si alguien hubiera colocado un diapasón en medio de nuestro cráneo y lo hiciera vibrar desde dentro hacia afuera, un zumbido bajo, casi musical, que sonaba en las paredes, en los huesos, en las linternas, y que se intensificaba cada vez que avanzábamos, cada vez que dejábamos atrás el cadáver humeante, como si esa cosa que vivía allí nos percibiera con una claridad absoluta. Los golpes comenzaron después, no fuertes, no constantes, no localizables, eran como puñetazos sordos en la piedra, como si algo se desplazara dentro del sistema rocoso, no caminando, sino deslizándose, desplazando su peso con una lentitud insaciable, buscando, tanteando, tocando desde dentro de la montaña las paredes que lo separaban de nosotros. Intentamos retroceder, volver sobre nuestros pasos, pero la grieta por la que habíamos entrado ya no estaba, o al menos, no de la forma en que la recordábamos, porque la presión de la tierra o de algo más había sellado parcialmente el acceso, y las rocas caídas habían formado una masa compacta imposible de mover con las manos, ni con las herramientas que llevábamos, así que giramos hacia la única vía libre, una galería más baja, con paredes húmedas y techos más bajos, donde el aire se volvía más agrio con cada metro, más denso. Fue en ese descenso donde al ingeniero se lo llevaron, un instante de gritos apagados y un arrastre brutal entre raíces negras que vibraban como si estuvieran vivas, dejando tras de sí solo la linterna rebotando contra las paredes y una mancha roja. Corrí sin pensar, y no supe cómo, pero mi pie se hundió en una depresión del terreno, una grieta oculta cubierta por hojas secas y grava que cedió bajo mi peso y me precipitó por un tobogán de tierra arcillosa, una caída lenta pero incontrolable que me llevó a través de un conducto estrecho, serpenteante, lleno de aire viciado y raíces que arañaban mi ropa y mi piel, hasta que finalmente salí disparado por una abertura al borde de una cima olvidada, donde el aire era más frío, más limpio. Tardé unos minutos en entenderlo, pero había caído en una vía de ventilación, quizá usada en los tiempos de construcción para evacuar gases o como acceso auxiliar para los equipos de rescate, pero alejada,
al menos momentáneamente, de ese ser que nos perseguía. No recuerdo cuánto tiempo permanecí allí abajo, pero sé que en algún momento el aire comenzó a escasear de forma lenta, y el zumbido en mis oídos, que al principio atribuía a la tensión o al esfuerzo, se transformó en una vibración constante que venía desde el fondo mismo de la tierra, como si el corazón de la montaña hubiera despertado y latiera muy despacio. La luz de mi linterna se debilitaba con cada paso y la reserva de la batería externa estaba casi agotada, así que avancé por inercia, tropezando con huesos quebradizos y charcos de agua caliente que olían a óxido y excremento animal, hasta que encontré una vieja escalera de hierro, oxidada, cubierta por polvo y telarañas, incrustada en la pared de una chimenea de ventilación vertical que ascendía más allá del alcance de mi linterna, y aún así, supe que debía subir, porque a mis espaldas, en lo más profundo del túnel que acababa de dejar atrás, el silencio había cambiado. Ya no era esa calma total que ahogaba los sonidos, no, ahora era un silencio tenso, palpitante, como si algo gigantesco se deslizara en dirección contraria, sin hacer ruido, pero dejando tras de sí un vacío auditivo, una ausencia absoluta de eco que solo puede venir de un cuerpo que absorbe el espacio por donde pasa, así que empecé a subir, aunque el hierro mordiera mis manos y la falta de oxígeno me hiciera alucinar con voces. Subí durante una eternidad, con los dedos en carne viva y la espalda herida por el roce de las paredes, y cuando mis fuerzas ya no respondían, cuando todo mi cuerpo temblaba sin control, vi una rendija de luz, tenue, amarillenta, filtrándose por un hueco en la parte superior, no la luz del sol, sino la de un cielo nublado, quizás de noche, pero suficiente para obligarme a redoblar el esfuerzo, para arrastrarme con los codos hasta el borde de la abertura y romper la superficie con un jadeando extenuado. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Emergí en un claro cubierto de hojas secas y ramas podridas, rodeado de piedras con inscripciones talladas como lápidas dispuestas en círculo, a medio kilómetro, supe después, del punto donde habíamos comenzado la inspección, y aunque la entrada estaba oculta bajo un cúmulo de escombros, no era natural, no del todo, como si alguien o algo, la hubiera sellado desde fuera para que no se usara nunca más. Encendí la radio, varias veces, cada intento era más desesperado que el anterior, y solo recibí estática, interferencia, un ruido blanco entrecortado por fragmentos de mi propia voz, como si la señal rebotara en alguna parte de la montaña y volviera distorsionada, así que tomé mi móvil, cubierto de barro seco, y lo encendí con dedos entumecidos, pero la pantalla mostraba sin red disponible, sin conexión, y el GPS giraba en círculos, incapaz de fijar una ubicación, como si el lugar donde me encontraba ya no existiera en los mapas. Caminé durante horas, desorientado, siguiendo la pendiente y el sonido lejano de un arroyo, hasta encontrar la carretera forestal, donde me desplomé al borde de una zanja y fui recogido, al día siguiente, por un grupo de madereros que me llevaron al puesto más cercano de guardabosques, desde donde se comunicaron con la embajada y luego, tras una declaración que no pareció interesar a nadie, me autorizaron el retorno a España con el informe sellado y una advertencia implícita de no hablar más de lo sucedido, como si ya hubieran escuchado versiones similares antes, y si supieran que volvería a contarlo de todos modos, pero nadie lo creería. Desde entonces no duermo bien, o quizás no duermo en absoluto, porque cada vez que cierro los ojos, regreso a ese túnel, a ese instante preciso en que sentí la vibración en la nuca, como si la criatura, ese ser sin nombre y sin tiempo, siguiera ahí abajo, esperándome, sin prisa. Semanas después, ya en mi estudio, mientras analizaba el material térmico almacenado en el escáner portátil, recibí una alerta del satélite de relieve, una nueva anomalía de calor subterráneo, de tamaño creciente y origen no identificado, se estaba formando justo debajo del punto donde habíamos ingresado, con movimientos que no coincidían con ningún flujo geológico conocido, y aunque al principio pensé en un error de lectura o interferencia, el gráfico comenzó a mostrar una serie de pulsaciones. Un patrón, una trayectoria, un punto, un único punto que se movía. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.